Empezamos con la biografía del señor Nicolás Augusto Otto. Este fue un ingeniero de origen alemán, nacido en el South de Massawa en 1832. En 1861 diseñó un primitivo motor de combustión interna que consumía gas de alumbrado. Para su comercialización se asoció con el industrial Eugen Lengen y fundaron juntos una fábrica en Colonia en 1864. En 1876 perfeccionó el modelo aplicando el ciclo de 4 tiempos que había patentado Alphonse de Rocha 6 años antes. Desde entonces se llama ciclo de Otto al ciclo de 4 tiempos de admisión, compresión, explosión y escape, que desarrollan los cilindros de estos motores. Durante 2 vueltas completas del cigüeñal, pues fue Otto el primero en ponerlo en práctica, construyendo un motor de 4 tiempos como los que constituyen la base de los motores modernos. Al hacerlo proporcionó el primer motor eficaz alternativo como la máquina de vapor, abriendo una nueva era en la industrialización. Este se hizo famoso en todo el mundo como máquina para el accionamiento de vehículos, trenes, barcos y aviones. Este motor sirvió de base para la invención del motor diésel. El apartado que define el funcionamiento de un motor está en el ciclo que utiliza. En los motores de los automóviles modernos, una abrumadora mayoría se rige por el ciclo Otto, si son de gasolina, o por el ciclo diésel, si son de gasóleo, y en ambas ocasiones con funcionamiento de 4 tiempos. Esto no significa que no existan otras posibilidades, como por ejemplo el motor rotativo de ciclo Wankel, o algunas particularidades como el ciclo Atkinson. Todas ellas tendrán su particular explicación, pero en esta nos vamos a centrar más que todo en el motor de gasolina de ciclo Otto y 4 tiempos. Seguro que han oído todos hablar en más de una ocasión de las famosas fases de admisión, compresión, explosión y escape. Bien, dichas fases son las que definen el proceso que tiene lugar en el cilindro y que proporcionan a la postre el movimiento del motor. Para situarnos mejor, vamos a pensar en una comparación que nos permita comprender los movimientos producidos. Pensemos en esos antiguos trenes de vapor de las películas del oeste, en los que las ruedas se mueven por medio de una palanca que está haciendo un movimiento alternativo hacia adelante y hacia atrás. Un movimiento similar es el que se produce entre el cilindro y el cigüeñal. En vez de hacia adelante y hacia atrás, el cilindro se mueve hacia arriba y hacia abajo. Y por medio de la biela transforma el movimiento alternativo en movimiento circular, de tal modo que el cigüeñal termina girando. Para que este movimiento se produzca, debe haber una fuerza que lo impulse, y aquí es donde entra en acción el ciclo Otto. Definamos primero las partes que intervienen, que son las válvulas, la bujía, la cámara de combustión, el pistón, la biela y el cigüeñal. En la parte superior del cilindro hay varios agujeros, que serán tantos como válvulas por cilindro tiene el vehículo en cuestión. También esto lo estudiaremos más adelante. Pues ahora bastante con decir que debe haber al menos 2 válvulas, una de admisión y otra de escape. Las válvulas son, por denominarlo de un modo sencillo, unos tapones que estarán abiertos o cerrados dependiendo del momento del trabajo en el que se encuentre el motor. Para que se abran y se cierren las válvulas, dependeremos del sistema de distribución que estudiaremos más adelante. La bujía es un elemento conectado al sistema eléctrico y que en un momento determinado es capaz de generar la chispa que hace explotar la mezcla. La cámara de combustión es la zona del cilindro en la que se producen literalmente las explosiones. Veamos ahora las fases teóricas de un motor de ciclo Otto de 4 tiempos. Y pues decimos que son teóricas porque, como veremos más adelante, lo habitual es que estas fases no se produzcan de un modo lineal, sino que suelen quedar solapadas de tal modo que antes de terminar una ya está dando comienzo o dando parte a la siguiente fase. 1. Fase de admisión. La válvula de admisión se encuentra abierta, la válvula de escape está cerrada y la fase de admisión se produce desde que el pistón está en la parte superior hasta que desciende hasta su punto inferior. Debido a que el pistón desciende, se produce un efecto de succión y hace que la mezcla entre en la cámara de combustión. Fase de compresión. Cuando el pistón está en su punto más bajo, se cierra la válvula de admisión y queda cerrada igualmente la válvula de escape. Durante esta fase el pistón asciende y la cámara de combustión, que antes tenía un volumen determinado, pasa a tener un volumen claramente inferior, comprimiendo así la mezcla.
la relación entre el volumen máximo que había cuando el pistón estaba en el punto inferior y el volumen mínimo que se alcanza cuando el pistón está en el punto superior es lo que se denomina relación de compresión del motor. Fase de explosión. En el momento en el que la mezcla está totalmente comprimida y las dos válvulas cerradas, se produce una chispa en la bujía que hace que la mezcla se prenda y produzca una explosión que será la que empuje el pistón hacia abajo. Esta es la única fase que es de trabajo efectiva y será la que defina la potencia del motor. Y la última fase de escape. Cuando el pistón ha vuelto a su punto inferior, se abre la válvula de escape para que durante la fase de escape el pistón ascienda y empuje el resultante de la explosión fuera del cilindro y permita que exista aire limpio para que comencemos de nuevo el ciclo, pues con la nueva fase de admisión. Bueno, yo les voy a explicar el funcionamiento de un motor dos tiempos. Aquí, como vemos, tenemos el motor dos tiempos, su pistón, su cárter. Lo que más destaca de este motor son estas partes de acá. Une el cárter con el pistón. Bueno, ahorita van a ver por qué. La sencillez de este motor es muy evidente. Si se fijan, no tenía válvulas. Hay una pequeña pestaña acá. Ahorita les mostraré por qué es. No existen válvulas, no existen las levas. Es un motor demasiado simple y sencillo. Su funcionamiento es parecido al de los cuatro tiempos, en donde se realizan todos sus cuatro pasos, pero en este motor se va a ver en dos. Primero que todo, aquí tenemos un escape, vemos la expansión del motor. Se llama dos tiempos porque hace los cuatro tiempos del motor cuatro tiempos en dos. Les voy a explicar cómo. Aquí en el funcionamiento, si se dan cuenta, cada vez que el pistón sube salta la chispa y hace combustible. Cada vez que sube salta la chispa. Si recuerdan, el motor cuatro tiempos tenía que hacer dos ciclos para poder hacer combustión. Dos vueltas da el cigüeñal. Aquí en este motor vamos a ver más explosiones, es decir, con cada vuelta que el cigüeñal va a haber una sola explosión. Esto de acá se llaman las lumbreras. Ya no son las válvulas como en los cuatro tiempos, sino lumbreras. Aquí está la lumbrera de admisión. Esta es la para el escape. Esta está de acá arriba. Y esta de acá es la lumbrera de transferencia. Es la que une el cárter. Se destaca muy importante que el cárter es un cárter seco, no hay aceite como la moto cuatro tiempos. En cuatro tiempos tendría todo esto lleno de aceite para lubricar y todo lo que es acá en el cárter. Pero los motores de dos tiempos, como por ejemplo las motosierras o los ciclomotores, es un mejor ejemplo del ciclomotor. Quienes saben, se le tiene que echar un poquito de aceite al combustible. Eso para que pueda lubricar el cárter. Cuando el combustible pasa por acá, lubrica toda la zona, lubrica el pistón. Voy a explicar el proceso de este motor. Aquí vamos a situar en punto muerto, que es arriba, para poder iniciar la admisión del motor. Aquí miramos, vamos avanzando. Aquí está haciendo el escape. Cuando llega hasta acá, comenzamos a ver la admisión. La admisión comienza a hacerla por abajo. Llega hacia el cárter. No la hace directamente arriba del pistón como las motos cuatro tiempos. Luego, lo que les acabo de decir, el aceite con la gasolina llega hasta esta zona y la lubrica. Entra por acá, combustible lubrica,
y no toda la zona lubricándola. La otra la estaría haciendo otra operación diferente, la admisión, y a la misma vez está haciendo la compresión. Aquí vemos cómo hace la compresión y aquí abajo comienza la admisión del combustible. Acá vemos la explosión. Después de la explosión queda ahora la expansión y en orden seguiría el escape. Aquí vemos como solución el escape. Es una los gases salen. Las lumbreras son unos orificios que hay alrededor del cilindro del pistón. Es un motor demasiado sencillo. Aquí vemos el cilindro. Como ya les dije, un motor muy simple. Aquí seguimos mirando el escape. Ahora cuando el pistón baja, la lumbrera de admisión, la lumbrera de transferencia, ahí es como pasa del cárter hacia arriba el pistón. Este combustible va entrando y al ir entrando lo que llega a hacer es que este mismo combustible ayuda a expulsar los gases que quedan adentro del pistón del cilindro. Aquí vemos cómo lo saca y aquí de nuevo comienza a hacer la compresión. Empieza a subir el motor. Aquí vemos todavía no comprime porque está abierta la válvula. Lo que hace es ir sacando todos los gases ya carburados. Esto expulsaría también algo de combustible y un poco de gas que quedaría adentro. Como no tiene válvulas, de esta manera no va a ser perfecto la combustión del combustible. Aquí vemos cómo va siguiendo, el pistón va empujando hacia arriba, va cerrando las lumbreras y va sacando lo que queda. Aquí ya cierra y comienza a hacer la compresión. Aquí sí comienza otra vez el ciclo, comprime y aquí abajo comienza otra vez la válvula de admisión a ingresar combustible al cárter. Y así comienza otra vez el ciclo. Aquí vuelve a comenzar explosión. Aquí sigue admisión. Admisión deja de entrar ya que comienza a coger presión, como comienza a bajar el pistón. Aquí vemos cómo va. Aquí está la expansión hasta que se abre el escape, sigue bajando, se abre la válvula de transferencia para comenzar a llevar combustible al pistón y sacando el escape hasta que otra vez vuelva a subir y termine de expulsar todos los gases que hay dentro del pistón. Se cierra la lumbrera, se cierra acá la lumbrera como lo ven, otra vez la compresión. Aquí, como ya todos ven, este es el ciclo. Es un ciclo demasiado sencillo. Es un motor demasiado potente, es más potente que el 4 tiempos, pero a su vez tiene desventajas, ya que este motor al tener más explosiones se recalienta mucho más, perdiendo una porción de energía, y a su vez al no tener válvulas no tiene un control de salida de gases ni de entrada. Entonces lo que hace es que cuando entra el gas y va expulsando las partículas, la gasolina, el combustible, lo que hace es que estas válvulas, estas alumbrar, lo que hacen es que no cierran a tiempo, y por no cerrar a tiempo lo que hacen es dejar escapar combustible intacto, lo que crea una pérdida de energía bastante grande. Por eso es que estos motores últimamente se han querido sacar de circulación, ya que son demasiado contaminantes, además que no aprovecha muy bien la energía.
A continuación veremos un ejemplo de cómo solucionar ejercicios del ciclo Otto ideal. Para esto realizaremos el siguiente ejercicio. Un ciclo Otto ideal tiene una relación de compresión de 8. Al inicio del proceso de compresión, el aire está a 100 kilopascales, 17 grados centígrados y 800 kilojulios sobre kilogramos de calor. Se transfieren a volumen constante hacia el aire durante el proceso de adición de calor. Tome en cuenta la variación de calores específicos del aire con la temperatura y determine la temperatura y presión máximas que ocurren durante el ciclo, la salida de trabajo neto, la eficiencia térmica y la presión media efectiva. Entonces necesitamos tener claro los siguientes conceptos que son la presión relativa y el volumen relativo. Como sabemos, la presión y el volumen relativo son cantidades adimensionales asociadas a los procesos isoentrópicos y sabemos que solo en función de la temperatura explican la variación de los calores específicos causados por la temperatura. Empezamos haciendo un diagrama de presión versus volumen. Ya con nuestro diagrama procedemos a buscar los datos que nos da el ejercicio para tenerlos en cuenta. El ejercicio nos da nuestra presión 1, que es igual a 100 kilopascales, y nuestra temperatura de 17 grados centígrados. Lo que hacemos es pasarlos a grados Kelvin, ya que nuestras tablas se encuentran en grados Kelvin. Ya al haber pasado nuestra temperatura, lo que hacemos es encontrar este dato en las tablas A17 para completar nuestros datos faltantes del estado 1. En el estado 2 inicialmente vamos a calcular el volumen relativo 2. Para esto tomamos la ecuación volumen 1 sobre volumen 2, en donde la relación de compresión la suministra el ejercicio y es 8. Ahora, reemplazando valores, obtenemos que el volumen relativo 2 es de 84.51. Con este valor procedemos a las tablas A17. Como vemos que este valor no está, procedemos a interpolar. Luego de haber interpolado, obtenemos todos los valores a excepción de la presión 2. Ahora, para calcular la presión 2 utilizamos la ecuación de estado. Despejando la presión 2 nos queda. Reemplazando y solucionando nos queda que la presión 2 es 1799.72 kilopascal. Ya hemos hallado todos los valores del estado 2. En el estado 3 tenemos el calor que nos lo suministra el ejercicio y es de 800 kilojulios sobre kilogramo. Entonces, como tenemos la energía interna 2, aplicamos la siguiente ecuación. Solucionando la ecuación obtenemos que la energía interna 3 es igual a 1275.01 kilojoules sobre kilogramo. Con la energía interna 3 nos dirigimos a la tabla. Como el valor exacto no está, se procede a interpolar. Una vez interpolado, obtenemos todos los valores menos la presión. La presión del estado se halla empleando la ecuación de los estados. Como el volumen 2 y el volumen 3 son iguales, el valor de estos es igual a 1. Solucionando la ecuación obtenemos que la presión del estado 3 es igual a 4345.09 kilopascales. Con esto último podemos dar por terminado el estado 3. En el estado 4 poseemos una relación de compresión basada en el volumen 4 sobre el volumen 3 igual a 8. Procedemos a realizar la misma igualdad y despejando el volumen relativo 4, reemplazando y solucionando nos queda que el volumen relativo 4 es igual a 48.8. Con el volumen relativo 4 procedemos a la tabla. Como el valor exacto no está, se procede a interpolar. Una vez interpolado, obtenemos todos los valores menos la presión. La presión del estado se halla empleando la ecuación de los estados. Como el volumen 4 sobre el volumen 3 es diferente, nuestra relación de compresión se reemplaza por un octavo. Solucionando la ecuación, obtenemos que la presión del estado 4 es igual a 274.32 kilopascal. Y ya al haber hallado todos estos datos, tenemos el estado 4 concluido. Después de haber obtenido todos los datos de los estados, se procede a hallar la eficiencia del sistema con la siguiente ecuación.
Como solo tenemos el calor suministrado, procedemos a hallar el calor rechazado con la siguiente ecuación. Solucionando la ecuación tenemos que el calor rechazado es de 381.77 kilojoules. Ahora con este valor se procede a hallar la eficiencia del sistema. Solucionando la ecuación tenemos como resultado que la eficiencia es de 0.5227, es decir, el 52.27% de eficiencia. Ya con esto podemos dar por concluido el ejercicio.